La doctora Tara Sword entrevistada por Steven Bartlett. La doctora Tara Sword, neurocientífica, médico, asesora ejecutiva y autora de bestsellers, es entrevistada por Steven Bartlett en su podcast Diary of a CEO. Hablan de cómo desarrollar la resiliencia mental para superar los retos. La doctora Sword habla de la falta de comprensión de la conexión cerebro-cuerpo entre los ejecutivos de alto rendimiento y subraya la importancia de aspectos básicos como el sueño, la dieta, la hidratación y la gestión del estrés para un funcionamiento óptimo del cerebro. También explica cómo el estrés puede tener consecuencias fisiológicas como la inflamación y los infartos. La doctora Sword define el estrés cuando la carga percibida física, mental, emocional o espiritualmente es demasiado pesada y habla del contagio del estrés. La doctora Tara Sword habla de la importancia del contacto visual y del tacto físico para crear resonancia emocional y establecer vínculos con los demás. Menciona la sincronización de los ciclos menstruales entre mujeres que viven o trabajan juntas como ejemplo de las fuerzas invisibles que pueden afectar a nuestros cuerpos. Sugiere mirar al ojo izquierdo de alguien para desencadenar una respuesta de vinculación y utilizar el tacto físico, como un apretón de manos o un abrazo, para fomentar la vinculación. Sword menciona brevemente la importancia del contacto visual entre la madre y el bebé para crear vínculos afectivos. Steven y Tara hablan de comportamientos que aumentan la liberación de oxitocina, una sustancia química del cerebro que crea lazos afectivos, como el contacto visual, el tacto, reír juntos, tomar un baño y los masajes. Las experiencias emocionales compartidas también liberan oxitocina. La doctora Sword explica cómo las mujeres que interactúan físicamente de forma estrecha pueden sincronizar sus ciclos menstruales debido a las hormonas esteroides sexuales que se escapan de su sudor. A continuación, la doctora Tara Sword y Steven Bartlett explican cómo el cortisol, una hormona del estrés, también puede contagiarse de forma similar. La principal hormona del estrés, el cortisol, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero su impacto depende del lugar que se ocupe en la jerarquía organizativa. Los niveles de estrés de los líderes tienen un mayor impacto en los demás que sus propios niveles de estrés. El cortisol puede causar grasa abdominal difícil de perder y también puede provocar trastornos del sueño, irritabilidad y cambios de humor. Si alguien es consciente de sus altos niveles de cortisol, puede tomar medidas para controlar su estrés y reducir su impacto en sí mismo y en los demás. Ascender a una persona muy estresada a un puesto más alto en la organización puede tener un impacto significativo en los que están por debajo de ella. La conversación gira en torno a cómo el estrés puede manifestarse en problemas cutáneos y sugiere dos formas de combatirlo: ejercicio físico y llevar un diario. También se hace hincapié en la importancia del sueño, con la recomendación de dormir 8 horas y 15 minutos para permitir que se produzca el proceso de limpieza del cerebro, conocido como sistema linfático. Este sistema elimina las toxinas del cerebro y tarda entre 7 y 8 horas en completarse, por lo que es importante dormir lo suficiente. A continuación, Sword habla de la importancia de los ciclos del sueño y de la posición en la que se duerme. Se recomienda dormir de lado para el proceso de limpieza del cerebro, y la autora menciona el uso de una almohada especial para este fin. También aborda la historia del sueño y del colecho, afirmando que el colecho es fundamental para nuestra supervivencia emocional y espiritual. La doctora Sword también habla de la liberación de oxitocina durante la proximidad y de cómo puede afectar al vínculo afectivo. La doctora Sword ha realizado experimentos con monitores de VFC para medir la capacidad de recuperación durante el sueño. Anima a la gente a dormir junta y a abrazarse, ya que es neuroprotector y ayuda a combatir la soledad y la desconexión. A continuación, la doctora Sword habla del concepto de resiliencia, tanto física como psicológica, y de cómo puede medirse a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. A continuación menciona la intuición y cómo las mujeres pueden estar más abiertas a aceptarla como concepto, en comparación con los hombres, que pueden necesitar explicaciones científicas. La intuición es una poderosa herramienta de toma de decisiones que a menudo se pasa por alto. Es el resultado de patrones y lecciones aprendidas a lo largo de la vida que se almacenan en el sistema nervioso, incluidas las neuronas intestinales. El cerebro y el cuerpo están íntimamente conectados, y comprender esta conexión puede ayudar a las personas a aprovechar su intuición e incluso a predecir enfermedades. Bartlett y Sword pasan a hablar de los efectos prolongados de la pandemia en la salud mental y de la necesidad de reconocerlos y abordarlos. Sword subraya la importancia de desafiar el pensamiento de grupo y cuestionar síntomas inusuales, como un resfriado que dure más de una semana.
La crisis inminente se refiere a las consecuencias a largo plazo de la pandemia en las personas, como la ansiedad por la salud, el aislamiento y la pérdida. Sugiere que puede ser necesaria una revolución espiritual para abordar estas cuestiones y subraya la importancia de la naturaleza y de tener un propósito que trascienda a uno mismo. La doctora Spark menciona el voluntariado y el servicio a los demás, que puede ser tan sencillo como ayudar a un vecino anciano o visitar a un amigo. Se explora el concepto de sentirse valioso para una tribu, así como la importancia de incorporar actividades creativas y apreciar la belleza en la vida diaria para la salud mental y física. También se discute la conexión entre seguridad y apreciación de la naturaleza y la estética, con la idea de que repetir estas experiencias puede señalar seguridad al cerebro. Según la doctora Spark, las soluciones a nuestra crisis espiritual y posible revolución siempre han existido en el mundo, incluso en la naturaleza y en los rituales y ceremonias tradicionales. Sin embargo, la sociedad moderna ha creado barreras para acceder a estas soluciones, como la soledad, la dependencia de la tecnología y una visión distorsionada de la intimidad y las relaciones. Spark sugiere que las personas pueden empezar por pasar más tiempo en la naturaleza, cultivar relaciones positivas, limitar el tiempo frente a la pantalla y ser conscientes de con quién se rodean. También aborda el impacto de la pornografía en el cerebro y el contagio social en nuestros grupos sociales. Tara destaca la importancia de rodearse de personas abiertas a la espiritualidad y al crecimiento personal. Explica el concepto de neuroplasticidad, que se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Aunque antes se creía que el cerebro dejaba de crecer a partir de cierta edad, ahora sabemos que puede seguir cambiando hasta alrededor de los 25 años y más si se trabaja activamente para estimularlo. Actividades como aprender un nuevo idioma o instrumento, viajar y leer pueden ayudar a inducir la neuroplasticidad y mejorar funciones ejecutivas como la regulación emocional y la resolución de problemas. La gente suele buscar la neuroplasticidad para desarrollar nuevos hábitos o formas de pensar. El debate se centra entonces en el proceso de cambiar hábitos y comportamientos que no son útiles en la vida de una persona. Según la doctora Spark, el primer paso es tomar conciencia de la pauta y centrar la atención en dónde y cuándo se produce el comportamiento. El siguiente paso es la práctica deliberada, en la que la persona busca activamente escenarios para practicar el nuevo comportamiento. Ofrece un ejemplo de alguien que sale repetidamente con personas que están casadas o en una relación y cómo abordar este comportamiento a través de la autorreflexión y la práctica deliberada. Explica los 3 pasos para cambiar los patrones de comportamiento, tomar conciencia del patrón, reconocer las consecuencias y establecer intenciones y practicar. Bartlett y la doctora Spark siguen hablando del concepto de neuroplasticidad. Una forma de hacerlo es a través de la mielinización, en la que una sustancia grasa recubre las vías neuronales y las hace más rápidas. Otra forma, según la doctora Spark, es a través de las conexiones sinápticas, en las que las neuronas existentes se conectan entre sí para formar nuevas vías. El tercer mecanismo es la neurogénesis, que implica la creación de nuevas células nerviosas en el cerebro. El ejercicio aeróbico y el consumo de alimentos de piel oscura pueden contribuir a la neurogénesis al aumentar el factor de crecimiento BDNF. Spark también menciona un experimento en el que los levantadores de pesas que solo visualizaban el levantamiento de pesas tenían un 13% más de masa muscular en comparación con los que no levantaban pesas ni las visualizaban. La doctora Spark menciona el uso de la visualización en el entrenamiento de atletas y la importancia del pensamiento positivo para alcanzar objetivos. Menciona los beneficios de comer alimentos más oscuros y ricos en antioxidantes para la neurogénesis. El proceso de neuroplasticidad implica comprender y cambiar patrones en el cerebro mediante la repetición y la creación de condiciones para que el cerebro funcione de forma óptima, como dormir lo suficiente, mantenerse físicamente activo, controlar el estrés y mantenerse hidratado. El ayuno intermitente también puede tener beneficios para la salud cerebral si ya se han sentado las bases. Para reforzar la autoestima y la confianza en uno mismo, es útil identificar los pensamientos negativos recurrentes y crear afirmaciones positivas para contrarrestarlos. Asumir grandes retos cognitivos también puede establecer nuevas vías en el cerebro, según la doctora Spark. La conversación gira entonces en torno a la importancia del lenguaje y la autoconversación a la hora de dar forma a nuestros pensamientos y creencias. La doctora Charrasworth explica que repetirse a uno mismo afirmaciones positivas puede engañar al cerebro para que las crea.
Pero es importante centrarse en afirmaciones significativas y realistas en lugar de superficiales. También se habla del concepto de manifestación, en el que la doctora cree basándose en la ciencia cognitiva y en la idea de que cambiar los pensamientos y las acciones puede llevar a atraer lo que uno quiere en la vida. Sin embargo, subraya que la manifestación requiere acción y esfuerzo, no solo pensamiento positivo.